Hola, mi nombre es Jesly Denise. Y yo soy Carlos Aguilar. Y nosotros somos estudiantes de la Universidad del Bienestar Benito Juárez. Bienvenidos a este podcast llamado Señales que Salvan. Hablaremos sobre algunas complicaciones en el embarazo y puerperio. Como sabemos, las complicaciones en el embarazo pueden variar en gravedad y afectar tanto a la madre como al bebé. A continuación, les presentamos una lista de complicaciones comunes, sus causas posibles y tratamientos generales. Es importante aclarar que cualquier complicación debe ser atendida por un profesional de la salud. La primera complicación que hablaremos será sobre la preeclampsia. La preeclampsia es la presión arterial alta y signos de daño a órganos como riñones o hígado, generalmente después de la semana 20 de gestación. Uno de los síntomas es presión alta, hinchazón excesiva, dolor de cabeza, visión borrosa y proteína en la orina. Uno de sus tratamientos más frecuentes es el control en la presión arterial con medicamentos, como también monitoreo del crecimiento fetal. En casos graves se induce parto incluso antes del término de la gestación. Como segunda complicación tenemos lo que es diabetes gestacional. Esta es muy frecuente, tanto también como la preeclampsia, pues se dice que es el aumento de azúcar en la sangre durante el embarazo. Los síntomas son muchas veces es asintomática y se detecta con pruebas de glucosa. Uno de los tratamientos es control de dieta y ejercicio moderado, en algunos casos insulina o medicamentos orales y monitoreo fetal frecuente. La amenaza de aborto espontáneo. Esto se dice que es perder el embarazo antes de la semana 20. Sus síntomas pueden ser sangrado vaginal, dolor abdominal o pélvico. Un dolor muy frecuente y muy doloroso. Como tratamiento tenemos sobre su reposo relativo, evitar relaciones sexuales o actividades físicas intensas. A veces se usan medicamentos para apoyar como progesterona. Tenemos lo que también es placenta previa. Esto es la placenta placeal o totalmente del cuello del útero. Síntomas es sangrado vaginal sin dolor, especialmente en el segundo o tercer trimestre. Y uno de sus tratamientos es reposo y monitoreo. En muchos casos se programa en una cesárea si la placenta no cambia de posición. Desprendimiento prematuro de placenta. Esta es la separación de la placenta de la pared del útero antes del parto. Los síntomas es dolor abdominal intenso, sangrado vaginal y contracciones frecuentes. Tratamiento: hospitalización inmediata, parto de emergencia si es necesario. Infecciones durante el embarazo. Algunas infecciones pueden afectar el desarrollo del feto. Tenemos, por ejemplos, como VIH, sífilis, COVID-19, toxoplasmosis, listeriosis. Sus tratamientos son antibióticos o antivirales según el agente infeccioso, vacunación preventiva y controles prenatales, todo con un médico presente. En el parto prematuro nos dice que es el trabajo de parto antes de la semana 37 de gestación. Uno de los síntomas son contracciones regulares, dilatación cervical temprana, presión pélvica. También como tratamiento tenemos lo que son medicamentos para detener o retrasar el parto, corticoides para madurar los pulmones de bebé si el parto es inminente, y reposo y hospitalización en algunos casos. Como última complicación tenemos lo que es hiperemesis gravídica. Esto es náuseas y vómitos severos, persistentes que pueden causar deshidratación y pérdida de peso. También tenemos como tratamiento lo que sería hidratación intravenosa, antieméticos y apoyo nutricional si es necesario. Ahora hablaremos del puerperio. A veces dejamos de lado este punto y nos enfocamos principalmente en las complicaciones durante el embarazo. Pero, ¿qué pasa después y qué es el puerperio? El puerperio es el periodo o lapso de tiempo que abarca desde el parto hasta 6 semanas posteriores, y sus complicaciones se clasifican en tres: físicas, mentales y sociales. Las complicaciones físicas son prioridad de atención obstétrica, empezando por hemorragias posparto,
que es la principal causa de mortalidad materna. Cabe recalcar que hay dos tipos de hemorragia posparto, que es una hemorragia temprana, que es menor a 24 horas, o una hemorragia posparto tardía, que es desde las 24 horas hasta 6 semanas, como ya se había comentado antes. En el 2024 es la primera causa de muerte materna y con un mayor porcentaje en los estados del sur. Estas hemorragias tienen diferentes causas, ya sea atonía uterina, que son el 70% de los casos, traumatismos, desgarros, hematomas. En el caso de las tardías, son retención de restos placentarios o una infección uterina y pseudonurismas. Las infecciones puerperales se clasifican como una fiebre mayor o igual a 30 grados centígrados en unas 2 mediciones con 6 horas de diferencia. Esto dentro de los primeros 10 días posparto, con síntomas locales o sistémicos. Estos son, por dar un ejemplo, enterometritis, infección en una herida, mastitis, una infección urinaria. Estos tienen un factor de riesgo por cesárea no programada, una ruptura prolongada de membranas que es mayor a 18 horas o una anemia prenatal. También las complicaciones de heridas quirúrgicas, ya sea una deficiencia en suturas, un hematoma o un síndrome de abdominopatías. Estos son causados ya sea por una infección o una técnica inadecuada u obesidad con un índice mayor a 30, un trauma vascular o coagulopatías, entre otros. Otras razones físicas del trombolismo, que es la formación de trombos en venas profundas o en una embolia pulmonar. Todo esto dentro de las primeras 6 semanas posparto y son relacionadas con los cambios en la coagulación durante el embarazo. Los diferentes grupos de riesgo son personas con historial previo de trombofilias hereditarias, preeclampsia o cesáreas de emergencia. Las disfunciones del suelo pélvico, que esto abarca la incontinencia urinaria o fecal y prolapsos. Cuando sucede esto hay que hacer una rehabilitación pelviperineal obligatoria antes del egreso hospitalario y hay que dar seguimiento a 6 semanas. Esto es causado principalmente por daño en los nervios del pudendo, más una hipotonía del esfínter, una lesión de esfínter anal, una debilidad del ligamento cardinal, y estos pueden ser tratados con ejercicios de Kegel, estimulación del piso pélvico, entre otros. Y aproximadamente 40% de las mujeres reportan incontinencia urinaria a los 6 meses de posparto. Con esto terminamos las complicaciones físicas. Ahora vamos con las complicaciones mentales en el puerperio. Conlleva cambios emocionales y psicológicos significativos para las mujeres que atraviesan su primer embarazo o multíparas. Conocer estas complicaciones es crucial para una detección temprana y un manejo adecuado. Lo primero sería la tristeza posparto o baby blues. Esto es una reacción emocional transitoria, caracterizada por la habilidad emocional. Esto refiere a que es más inestable, cambiante o susceptibles a alteraciones, cambios bruscos de humor, irritabilidad, llanto fácil y ansiedad leve. Cabe recalcar que no es una enfermedad, sino una respuesta adaptativa a los cambios hormonales y sociales tras el parto. Esto llega a afectar en un 50 a un 85% de las mujeres y es causada principalmente por la caída abrupta de hormonas de la progesterona y el estrógeno, la fatiga física, la falta de sueño y el estrés por una nueva responsabilidad. Sus síntomas típicos son episodios de llanto sin motivo aparente, sensación de agobio o sobrecarga, irritabilidad frente a estímulos menores. Aparece en los primeros 2 a 4 días posparto y dura menos de 2 semanas. Lo que se debe hacer es descansar lo máximo posible, que acepte ayuda de familiares en cuidados del bebé y hablar de sus emociones con su pareja o un grupo de apoyo. Si estos síntomas persisten más de 3 semanas, podría evolucionar a una depresión posparto.
Y siguiendo con la depresión posparto, es un trastorno del estado de ánimo más grave que la tristeza pasajera y requiere de una atención médica y psicológica. Esto ocurre de un 13 a un 32% de las puerperias. Y las personas que tienen más riesgo son las que ya hayan tenido antecedentes personales de depresión o ansiedad, con una falta de apoyo familiar o de pareja, dificultades con la lactancia o complicaciones obstétricas, y principalmente sienten tristeza profunda, sentimientos de culpa o incapacidad, tienen dificultad para concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, una pérdida de interés en actividades placenteras o rechazo al bebé, padece de insomnio, aun cuando el bebé duerme, y tiene fatiga extrema. Esto se puede ayudar con una terapia cognito-conductual. Ayuda a modificar los pensamientos negativos. Una terapia interpersonal enfocada en mejorar las relaciones y redes de apoyo. Pueden ayudar algunos fármacos antidepresivos que son seguros durante la lactancia. Sin embargo, hay que recalcar que no hay que automedicarse, y eso solo bajo la prescripción médica. También está la psicosis posparto, lo cual es una emergencia psiquiátrica poco frecuente pero grave. Aparece abruptamente en los primeros 7 a 14 días posparto. Esto afecta un 0.2% de las mujeres. Esto incluye alucinaciones, oír o ver cosas que no existen, delirios como creer que el bebé está poseído, o conductas erráticas o agresivas, y es riesgo de daño al bebé o suicidio. Hay factores desencadenantes, como antecedentes de trastorno bipolar o esquizofrenia. También están los partos traumáticos o complicaciones graves. Y hay que hacer una hospitalización urgente en unidades psiquiátricas con supervisión las 24 horas. Fármacos antipsicóticos y protección al bebé. Hay que evitar el contacto sin supervisión hasta que se estabilice. En el último tema de las complicaciones mentales están los trastornos por ansiedad posparto, que son menos conocidos que la depresión posparto, pero igualmente incluyen incapacidades. Por ejemplo, está el trastorno obsesivo compulsivo, o TOC como comúnmente le llaman, que son obsesiones con la higiene del bebé o miedo a dañarlo. Trastorno de pánico, que es una crisis de ansiedad con taquicardia y sensación de muerte inminente. Esto tiene una prevalencia de hasta el 15% en las puerperias, y un síntoma clave son las verificaciones constantes si el bebé respira, por dar un ejemplo, o evitación de actividades cotidianas por miedo excesivo, y se puede manejar con terapias de exposición, incluyendo técnicas de relajación. En general, esto se puede evitar con una preparación prenatal, incluir una evaluación psicológica, en controles de tercer trimestre, redes de soporte, designar una persona de confianza que ayude en las primeras 2 semanas, o unirse a un grupo de madres primerizas como la Liga de Leche en México. Y las señales de alarma que requieren ayuda inmediata son pensamientos de lastimarse a ti misma o al bebé, incapacidad de realizar actividades básicas como bañarse o comer, síntomas psicóticos como alucinaciones o paranoia. Cabe aclarar que las complicaciones mentales en el puerperio no son un signo de divinidad, sino condiciones médicas tratables, y principalmente para las primigestas. Reconocer los síntomas iniciales como la prolongación del baby blues y solicitar ayuda temprana es clave para una recuperación efectiva. Hay que enfatizar en la integración de la salud mental en un control puerperial, garantizando tu derecho a recibir atención integral. Por último, vamos a las complicaciones sociales, ya que por supuesto también hay complicaciones sociales en el puerperio. No solo hay cambios físicos y emocionales, sino también afrontan desafíos sociales que impactan en su bienestar, y conocerlas ayudan a prevenirlas y manejarlas. Con esto, podemos tomar un enfoque intercultural, ya sea con una marginación en comunidades indígenas rurales, con la falta de acceso a servicios de salud por barreras geográficas, lingüísticas o discriminación. Aquí la norma 022 SSA 2025 integra a las parteras tradicionales como agentes de vinculación cultural, facilitando así la atención continua
y referencia de emergencia. También podemos encontrar la falta de apoyo familiar o comunitario en el aislamiento maternal, especialmente en madres solteras o migrantes. Esto se puede solucionar con la creación de redes comunitarias coordinadas por las parteras y equipos de salud de la familia. También hay barreras administrativas que dificultan el registrar a los recién nacidos atendidos por las parteras. Aquí la norma permite a las parteras profesionales que puedan emitir certificados de nacimientos garantizados, el derecho a la identidad. No podemos dejar de lado la violencia de género, que es reconocida como un factor de riesgo para la depresión postparto, así como sus derechos sexuales, con una atención centrada a la persona con respecto a las preferencias de parto y sus acompañantes. Con respecto al aislamiento social y a la falta de redes de apoyo, ocurre porque tras el parto muchas mujeres reducen el contacto social, ya sea por cansancio extremo, dedicación exclusiva al bebé, la dificultad para movilizarse y más si hay una recuperación procesaria, el sentir que nadie las entiende en su nueva realidad, y esto incrementa el riesgo de depresión postparto hasta en un 40%. Otro punto a mencionar es la pérdida de autonomía económica. En situaciones comunes, la licencia de maternidad son insuficientes en México. Solo cubren 84 días, o lo que es equivalente a 12 semanas, dejando al bebé sin cuidado en una etapa crítica, y esto conlleva a despidos encubiertos por discriminación a madres recientes. Un 23% de las mujeres mexicanas no regresan a sus trabajos posparto y solo el 44% tienen acceso a guarderías del IMSS o ISSSTE. En este caso, se puede hacer una extensión por maternidad si hubo complicaciones puerperales con su certificado médico. Algo más que se puede hacer sería el trabajo remoto. Hoy en día se pueden negociar horarios flexibles con el empleador. También está la violencia de género y la carga desigual con una violencia emocional, sobre críticas sobre su desempeño como madre, en el abandono de responsabilidades donde la pareja no participa en los cuidados del bebé, opresión por la lactancia, en donde sus familiares cuestionan su producción de leche. Esto incrementa hasta un 70% el riesgo de depresión postparto, no si se vive con violencia. También está el estigma social y presiones, expectativas dañinas sobre cómo se debe recuperar tu cuerpo tan rápidamente, que el instinto maternal surja de inmediato. Como consecuencias podemos tener sentimientos de culpa, si no amantas o si tienes dificultades con el bebé, la ansiedad por comportarse con otras madres en redes sociales. Esto se puede contrarrestar con la educación prenatal realista, prácticas en centros de salud sobre cambios corporales posparto. Todo esto se puede prevenir durante el embarazo con una red de apoyo en donde puedes crear un grupo de WhatsApp de 3 a 5 personas claves para pedir ayuda en el posparto. Con respecto a las finanzas, se puede ahorrar un equivalente de 3 meses de gasto, un fondo de emergencia, llevar una correcta documentación del registro del bebé. Siempre se tiene que hacer en los primeros 30 días, lo cual es necesario para el servicio de salud. En conclusión, no estás sola. Pedir ayuda no te hace menos madre, te hace una mujer consciente y resiliente. Bueno, queridos escuchas, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Carlos Aguilar y Jesly Denise. hasta la próxima.